Si les parece, podemos empezar. Dale. Bien. Bueno, hago una breve presentación y ya te dejamos, Ornella, la palabra. Dale. Bueno, muy bien, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro ciclo de charlas virtuales, el ciclo Parasitología en la Nube de la Asociación Parasitológica Argentina. Ya llevamos 18 presentaciones, lo que quiere decir que hemos mantenido en el tiempo esta actividad. Fue necesario postergarla porque se fue postergando la pandemia. En principio era una manera de encontrarnos y vernos, interactuar, que se fue postergando, lo fuimos prolongando y creo que estamos ya casi decididos a instaurarlo como una función que vamos a mantener en el tiempo aún después de la pandemia, gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan todos los miércoles. Hoy tenemos la presentación de la doctora María Ornella Beltrame desde una perspectiva un poquito diferente, desde la paleoparasitología. María Ornella nos va a hablar de qué nos cuentan los parásitos de la antigüedad. Ornella es investigadora independiente del CONICET y trabaja en el laboratorio de paleoparasitología del Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente, y PROSAM, que es de doble dependencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET. Así que, Ornella, un agradecimiento por tu participación, un placer tenerte hoy acá con nosotros, y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, voy a empezar a compartiendo. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Yo la estoy viendo como corrida de costado. Parece. Sí. Pero ahora, se ve. Listo, ahora sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar con la presentación, les quería agradecer a los organizadores de este ciclo de charlas por la invitación. La idea de esta charla es contarles brevemente cómo fueron surgiendo los estudios paleoparasitológicos en el mundo y contarles qué es lo que investigamos los que nos dedicamos a la paleoparasitología. Principalmente les voy a ir haciendo mención a algunos estudios del Mintos en Sudamérica, ya que el campo de acción de esta disciplina es bastante amplio. A lo largo de esta breve exposición quisiera ir guiándolos por esta disciplina de forma tal que más o menos armé la charla para ir respondiendo a algunas inquietudes que suelen realizar frecuentemente, me suelen realizar cuando contamos que nos dedicamos a esta disciplina. Bien, como la mayoría de ustedes ya saben, el parasitismo es el modo de vida más común que ocurre en la naturaleza e implica la existencia de un sistema parásito-hospedador-ambiente y las relaciones interdependientes entre ellos, donde cambios o alteraciones en uno de sus componentes puede influenciar a los otros. Esta es una mirada ecológica del parasitismo, donde tanto el microambiente como el macroambiente, donde sucede la relación parasitaria, inducen cambios e influyen esta relación. Entonces, pensar el término parasitismo como un concepto ecológico y recordando que es un sistema dinámico, este sistema parasitario, es decir, que se encuentra en continuo cambio, podemos decir que la presencia de parásitos es indicadora de diversos aspectos de sus poblaciones, de la vida del hospedador y del ambiente en el que transcurre la relación parasitaria. Por lo que podemos pensar entonces a los parásitos como indicadores biológicos. Ahora bien, cuando hablamos de este sistema parasitario, como se mencionó en una de las charlas previas que tuvimos en este ciclo de charlas, más que nada refiriéndonos al parasitismo en humanos, no podemos dejar de pensar que el contexto donde sucede la relación parasitaria no es siempre el mismo. Existen numerosas variables socioambientales que influyen en ese sistema. Y si aún más nos referimos al parasitismo del pasado,
en donde además tenemos que pensar estas variables de formas diferentes a las que se presentan hoy en día. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en los primeros pobladores de América de hace 15.000 años o más, cazadores-recolectores, o por ejemplo, poblaciones prehispánicas más recientes, agricultoras, pastoreadoras, o poblaciones que vivieron en condiciones climáticas extremas o en zonas tropicales, poblaciones con culturas sumamente diversas, religiones diferentes, o si nos vamos a poblaciones pasadas, pensando en otros continentes, como las egipcias, o poblaciones de grandes metrópolis griegas, medievales, diversas poblaciones antiguas con grandes diferencias socioambientales entre cada una de ellas. Entonces, los sistemas parasitarios se comportarán de manera sumamente diferente en cada una de estas poblaciones. Una de las cosas más apasionantes que para mí tiene trabajar en esta disciplina, en la paleoparasitología, es tener que ubicarse en otro tiempo y en otro espacio para poder comprender la relación parasitaria de la que estamos hablando. Viajar en el tiempo, por ejemplo, imaginar, nos permite lograr mejores resultados en este tipo de estudios. Ahora bien, la primera pregunta que surge cuando empezamos a hablar de esto es, ¿cómo fueron apareciendo los primeros hallazgos de parásitos en el pasado? Podemos decir que el primer hallazgo parasitario en material antiguo fue realizado por Raffer, un microbiólogo que desde los inicios del siglo XX desarrolló técnicas de tinción para el estudio de tejidos momificados, empleando técnicas de tinción de rutina que se utilizan en estudios histopatológicos. Raffer realizó el primer hallazgo de huevos en material antiguos, en este caso huevos de Schistosoma hematoium, un trematode, y lo halló en el riñón de una momia egipcia que estaba datada en 3.200 años. Este fue el primer hallazgo parasitario en material antiguo, humano. Durante muchos años se realizaron pocos estudios dentro de este campo de investigación. Algunos trabajos se realizaron en coprolitos, pero el objetivo principal de este tipo de estudios no era el estudio de la búsqueda de restos parasitarios, sino era el estudio de dietas. El primer estudio en coprolitos humanos extraídos de un cuerpo momificado fue realizado por Sidat, quien describió huevos de Ascarilumbricoides y Trichuris trichiura. Si bien este investigador no nació en Argentina, él migró luego de la Segunda Guerra Mundial y vino a trabajar al Museo de Buenos Aires y probablemente es conocido por muchos de ustedes porque realizó numerosos trabajos, principalmente muchos de ellos en peces. La mayor parte de estos tipos de estudios eran realizados en colaboración, tanto entre arqueólogos y parasitólogos. Pero fue en 1960 cuando el botánico Eric Kallen y el parasitólogo Thomas Cameron desarrollaron la técnica de hidratación de coprolitos con fosfato trisódico, que fue la técnica que permitió el estudio de restos parasitarios en coprolitos. Esta técnica lo que hace es permite la hidratación del material que está deshidratado, permitiendo luego la recuperación de restos parasitarios empleando técnicas que se utilizan convencionalmente en parasitología, de forma tal que los restos parasitarios que recuperamos no se ven distorsionados a partir de la hidratación. A partir de este momento, a partir del desarrollo de esta técnica, los trabajos de cooperación, principalmente entre arqueólogos y parasitólogos, comenzaron a crecer. Este trabajo interdisciplinario fue y es indispensable en el desarrollo de esta línea de trabajo. Sin interdisciplinariedad es imposible imaginar un estudio paleoparasitológico. En 1978 se adopta el término paleoparasitología para definir este campo de estudio y es en esta década cuando comienza a incrementarse el número de trabajos, principalmente abocados al estudio de restos parasitarios en humanos. Y fueron los doctores Adauto Araujo, Luis Fernando Ferreira y Carl Reinhardt, médicos, arqueólogos y parasitólogos, quienes lideraron la mayor parte de estos estudios en aquel momento y durante algunos años, hasta que luego comenzaron a unirse nuevos investigadores en diferentes partes del mundo. Entonces, la paleoparasitología es la disciplina que estudia los parásitos presentes en sitios arqueológicos y paleontológicos. Surge como una rama de la paleopatología y de la parasitología, que abren nuevos caminos para el estudio de la evolución de los procesos de salud e enfermedad, tanto en humanos como también en otro tipo de animales en el pasado.
La paleoparasitología incluye un amplio campo de conocimiento. Teniendo en cuenta este sistema dinámico, que les mencioné anteriormente, parásitos, predador, ambiente, proporciona información sobre diversos aspectos culturales, paleoecológicos y evolutivos, tales como puede ser el estudio del paleoclima, del paleoambiente, por ejemplo, el origen del parasitismo en hospedadores, estudios de hábitos culturales, de paleobiogeografía, estudios de dieta, migraciones, salud de enfermedad en el pasado, entre otros aspectos. Más adelante voy a ir ejemplificando la disciplina con algunos de los trabajos. Ahora bien, otra pregunta que quizás en este momento a algunos de ustedes les pueda estar surgiendo es, ¿pero cómo hacen para estudiar esto? ¿Cuál es la fuente de información que utilizamos para poder extraer restos parasitarios? Como material de estudio, en primer lugar, se encuentran los tejidos y enterolitos de momias junto a los coprolitos, tanto humanos como de otros animales. La mayor parte de los trabajos que se han realizado utilizan este tipo de material. También hay estudios en donde se han utilizado sedimentos de letrinas, sedimentos de esqueletos, sedimentos de sitios arqueológicos, vasijas de embalsamamiento, animales taxidermizados, cabelleras humanos, cueras y egagrópilas principalmente, entre otros materiales. Ahora bien, el tipo de información y la forma de analizar los restos encontrados en cada uno de estos materiales, vamos a ver que son distintas en cada una de ellas. Ahora bien, la próxima pregunta es, ¿y qué es lo que vemos en estas muestras? Podemos decir que los restos parasitarios no se conservan fácilmente con el paso del tiempo. Es por eso que el registro fósil de los parásitos es muy pobre en relación a otros grupos de organismos. Es escasa la evidencia de la presencia de parásitos en el pasado. Sin embargo, gracias al diseño y mejoramiento de las técnicas de estudio empleadas, se hace posible la recuperación de restos parasitarios. Principalmente lo que se encuentra con frecuencia son los huevos y quistes de parásitos. En algunas ocasiones se pueden observar larvas, estructuras duras de algunos helmintos, exoesqueletos de ectoparásitos y biomoléculas, principalmente ADN antiguo. Aprovecho la oportunidad para hacer mención ahora en esta charla que para este tipo de estudios es indispensable poder contar con descripciones de huevos lo más detalladas posibles a partir de los trabajos taxonómicos y descriptivos, ya que en general es con la única evidencia que nosotros contamos. El poder contar con buenas descripciones previas de los huevos nos permite llegar en muchas ocasiones a determinar género y especie de los mismos. Por eso quiero remarcar la importancia que es tener una descripción exhaustiva de los huevos en trabajos actuales, siempre que sea posible, ¿no? Ahora continuamos con este proceso de trabajo, ya tenemos la muestra. Y ahora la próxima pregunta es, ¿qué técnicas empleamos con estas muestras? En los últimos años, el mejoramiento y desarrollo de técnicas permitió lograr un importante avance en los estudios paleoparasitológicos en el mundo. De acuerdo al material, será la técnica que vamos a utilizar. Pero bueno, hablando de coprolitos, que es el material más utilizado, en los estudios la técnica más utilizada es la observación directa por microscopía óptica. Iniciamos con la hidratación propuesta por Callen y Cameron, la cual no modifica el tamaño ni la forma de los restos, homogeneizamos la muestra, filtramos en recipientes cónicos por gasas, hacemos sedimentación espontánea y finalmente se observa el sedimento al microscopio. Esta es una técnica simple, eficiente y económica y se utiliza tanto para la recuperación del minto como para algunos protistas. La técnica por microscopía óptica es la técnica frecuentemente utilizada, ya que resulta práctica y económica, como les dije, y permite la observación de los restos parasitarios presentes en las muestras, los cuales pueden ser determinados muchas veces a nivel de familia, otras veces de género y especie. En los últimos años también comenzaron a emplearse técnicas moleculares por PCR para el estudio de ADN antiguo, las cuales permitieron interesantes resultados. Esta técnica es una técnica complementaria a la observación por microscopía óptica, muy interesante para aplicar en aquellos casos en donde no es posible el reconocimiento de los restos por microscopía óptica, o sino para determinar la presencia de aquellos parásitos que no dejan rastros visibles por microscopía. Esta técnica es similar a la que describió muy claramente en la charla pasada
una de las investigadoras, pero teniendo en cuenta que se trabaja con material genético que puede estar fraccionado por el paso del tiempo y por lo cual requiere algunas modificaciones de las técnicas actuales. Además, se emplean también técnicas inmunológicas para la detección de protistas. Principalmente estas técnicas consisten en la utilización de kits comerciales, convencionales, como las que se utilizan en muestras actuales, con algunas adaptaciones al trabajo con técnicas en material antiguo. Ahora bien, ¿qué nos cuenta la presencia de parásitos en el pasado? Voy a comenzar dándole algunos ejemplos de estudios en momias. Como ya le mencioné, es diversa la información que nos brinda este tipo de estudios. Para poder respondérselas, les voy a ir mostrando algunos ejemplos de estudios que se han realizado específicamente en Sudamérica por diversos grupos de investigación y algunos de los trabajos desarrollados por nuestro grupo. Las momias, por ejemplo, que es este tipo de el material de estudio con el que voy a comenzar, están presentes en todo el mundo. Quizás uno se imagina siempre Egipto, pero están en todo el mundo, tanto restos momificados naturalmente como artificialmente. En Sudamérica se han encontrado una gran cantidad de momias, entre ellas las más antiguas del mundo, las momias de Chinchorro, en el norte de Chile, que tienen una antigüedad de 9.000 años. El primer ejemplo que les voy a hacer mención es una suma de varios estudios que han sido realizados por diversos grupos de investigación en un gran número de momias de Chile, Brasil y Perú, especialmente, que permitieron finalmente conocer el origen de la enfermedad de Chagas en humanos. La tripanosomasis americana, la enfermedad de Chagas, es una zoonosis parasitaria causada por el protista Trypanosoma cruzi. El reservorio natural lo constituyen armadillos, marsupiales, roedores, murciélagos y también algunos animales domésticos como puede ser el perro, los gatos, los cuises. La enfermedad esta tiene mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América Latina. La infección es transmitida al humano por contacto con las heces del insecto del género Triatoma y entran los parásitos por la herida causada por su picadura. Se han realizado diversos estudios paleopatológicos en donde se observó la presencia de megacolon chagásico y cardiopatías en distintas momias y estudios paleoparasitológicos a partir de la detección molecular por PCR de Trypanosoma cruzi en momias, los cuales permitieron refutar la hipótesis clásica del origen del Chagas en el humano. Esta hipótesis clásica, lo que decía era que el hombre pasó a formar parte del ciclo de transmisión del parásito luego de la domesticación del cuis, un hospedador natural del parásito, y luego de hacerse sedentario, hace unos 6.000, 8.000 años. Sin embargo, la detección molecular de Trypanosoma cruzi en momias, momias de hasta 9.000 años de antigüedad, permitió refutar esa hipótesis y plantear una nueva que indica que posiblemente la enfermedad de Chagas en el humano es tan antigua como la llegada del hombre a América. Otro de los ejemplos que le voy a hacer mención es que los estudios parasitológicos sirven para conocer a los parásitos como indicadores de hábitos alimentarios y condiciones climáticas. Los cambios climáticos pueden tener implicancias paleoparasitológicas. En diversos sitios arqueológicos de Sudamérica han sido probadas distintas hipótesis de condiciones de salud de enfermedad en poblaciones precolombinas. En los grupos prehistóricos que habitaron el desierto de Atacama, cuyos restos tienen una gran preservación debido a las condiciones del área, estos tipos de restos se preservan muy bien en zonas áridas, con importantes cambios de temperatura entre el día y la noche, y se pusieron a realizar inferencias en relación al ambiente y a infecciones parasitarias que afectaron a los pobladores. En un review realizado por Arriaza en el 2010, basados en el fenómeno climático El Niño y su ocurrencia intermitente, sumado a registros ambientales en sitios arqueológicos de distintos lugares de la costa del Pacífico, tanto de Chile y Perú, y al ciclo de vida de Diphyllobotrium pacificum, se pudo especular sobre su presencia en diferentes periodos del pasado. Este cestode, que habita en aguas cálidas del Océano Pacífico, incluye a crustáceos, peces y mamíferos marinos en su ciclo de vida.
y puede infectar humanos al ingerir carne mal cocida de pescado. Esta especie fue reportada con frecuencia en estudios paleoparasitológicos en poblaciones costeras de Chile y Perú en el pasado. El estudio demostró la variación en las infecciones humanas por este cestode en relación al efecto climático al Niño y los cambios en la temperatura del agua. Y por otro lado, quedó demostrado el hábito de consumo de carne cruda por parte de los humanos. Otro material de estudio que les comenté es el estudio de cabelleras humanos y pieles. En este caso, utilizando cabelleras humanas, han demostrado la presencia de infecciones parasitarias en el pasado. En este caso, infecciones por el piojo Pedicurus humanus. En este estudio se examinaron 63 momias del norte de Chile, que estaban datadas en 5.000 a 3.000 años antes del presente. Debido a la excelente preservación que presentaban los ectoparásitos, se pudo estudiar el grado de infectación. El 79% de estas momias resultaron ser positivas a este ectoparásito. La gente de Chinchorro vivía en pequeñas chozas, aumentando la transmisión de la parasitosis. Teniendo en cuenta que los piojos prosperan en condiciones de hacinamiento, su prevalencia podría usarse como un bioindicador para evaluar y debatir comportamiento cultural, por ejemplo, el grado de hacinamiento y sedentarismo en estas poblaciones pasadas. Ahora bien, no solo momias humanas se utilizan en estudios paleoparasitológicos. Otro estudio, como este que les estoy mostrando, fue realizado en un sitio arqueológico del sur de Perú, donde se encontraron 150 momias de Cayaperea, del cuis, y 17 momias de Canis familiaris, del perro doméstico. En este caso se encontraron pulgas momificadas en el 79% de los individuos que tenían una excelente preservación. Estos resultados indican una alta presencia de la infección por ectoparásitos en estas especies. Otro material de estudio que le mencioné también que se pueden utilizar es el estudio de sedimentos de esqueletos humanos y de otros animales también. En estos dos estudios, lo que les quiero mostrar es que también se pueden llegar a recuperar restos parasitarios a partir de sedimentos pélvicos de esqueletos. En estos estudios se muestran sedimentos de esqueletos humanos hallados en sitios arqueológicos de la Patagonia, del sur de la Patagonia, en los cuales se hallaron huevos de, si mal no recuerdo, Trichuris, Capillaria y Ascaris lumbricoides. Este último trabajo, incluso de acá abajo, lo que quiero resaltar es que el esqueleto se encontraba ya limpio, formando parte de la colección de un museo. Igual fue posible la obtención de sedimento que estaba contenido dentro de los forámenes, por lo que los esqueletos de diversas colecciones de museos pueden ser fuente de información paleoparasitológica. Otro material de estudio son las segagrópilas. Las segagrópilas, o también los podemos llamar bolos de regurgitación, contienen el material no digerible de la dieta de las aves. En el caso de aves rapaces, se encuentran frecuentemente restos de roedores, de reptiles, de anfibios, de insectos, las presas de estas aves. En estos casos, como restos, lo que podemos ver de restos macroscópicos son pelos, dientes, huesos, escamas, exoesqueletos. Y en análisis paleoparasitológicos realizados en segagrópilas, además se encontraron también restos parasitarios en este material. Pero, como les mencioné anteriormente, en cada tipo de muestra examinada hay que tener en cuenta diversas variables. En este caso, de las segagrópilas, tenemos que tener en cuenta que los restos parasitarios que encontramos no suelen ser restos parasitarios de las aves, sino de las presas de las aves. Como en el caso de estos estudios, en los que se encontró una gran diversidad parasitaria, en donde quedó evidenciado que eran parásitos de diversos roedores y reptiles. Acá en la imagen, en esta que les puse a la izquierda, se pueden ver perfectamente los restos de roedores, dientes, mandíbulas, huesos, que en trabajo en conjunto con paleontólogos nos permitió la identificación de esos micromamíferos, en muchos casos hasta género y especie, por lo tanto podríamos saber el parásito a quién le pertenecía. Los coprolitos, como les mencioné, junto con las momias, suelen ser el material protagonista de este tipo de estudios. Para lograr una mirada paleoecológica de estas muestras, además de la observación de restos parasitarios presentes, es importante la observación de otro tipo de restos.
Luego del tamizado de las muestras que le conté en la parte de las técnicas, es importante la observación del contenido macroscópico retenido en ese tamizado, ya que este material que queda retenido es una fuente de evidencia de la dieta del hospedador y por lo tanto podemos encontrar la presencia de exoesqueletos de artrópodos, de plumas, de escamas de reptiles, semillas, tejidos, huesos, dientes, pelos, y además es posible encontrar ectoparásitos del hospedador, por ejemplo en aquellos animales que se acicalan. Pero bueno, siguiendo con las preguntas que les estoy respondiendo, ahora viene la pregunta. ¿Cómo determinamos quién fue el generador de estas muestras? Lo que se debe observar son distintas variables. Por un lado, estudiar la forma y la medida. Eso es una característica muy importante. Lo que se hace de rutina es mirar la forma y la medida, y eso va a ser indicadora de quién puede ser el originante. Por otro lado, hay que tener en cuenta la biogeografía, dónde fue encontrado, ya que el conocimiento de la ubicación del sitio de estudio y el conocimiento tanto de la fauna actual como extinta presente en el área nos permite saber qué especie lo pudo haber generado. El contenido macroscópico también es muy importante, ya que es indicadora de la dieta de ese animal, y la fauna parasitaria también nos brinda información de su hospedador. Por otro lado, el olor y el color de la muestra antes y luego de la hidratación también nos brindan información. Por ejemplo, el color blanquecino que presentan las muestras de los carnívoros debido al consumo de huesos, o también, por ejemplo, no sé, el olor intenso del hidratado de los felinos. Y otras de las técnicas que se están realizando más actuales son ADN molecular, técnicas moleculares del hospedador. Ahora bien, utilizando este tipo de material, los coprolitos nos han permitido realizar los trabajos paleoparasitológicos, estudios epidemiológicos a partir de coprolitos. Los estudios epidemiológicos en poblaciones pasadas son difíciles de realizar debido a la dificultad que presenta el acceso a la información de la presencia de enfermedades infecciosas. La mayor parte de los sitios arqueológicos no presenta una cantidad de muestras representativas, ya que este tipo de material orgánico no se conserva fácilmente. En general, esto es posible en los sitios con presencia de letrinas, por ejemplo, donde suele haber una gran cantidad de material o de cementerios en donde haya acumulaciones de gran cantidad de esqueletos. Lo más frecuente es trabajar con muestras aisladas o con un número aislado de muestras de las cuales se puede obtener información individual. Pero en algunos casos, como en este caso del ejemplo que les voy a comentar, es un trabajo epidemiológico realizado en la Cueva de los Muertos Chiquitos, en México, datados en 600, 800 años de antigüedad. En este trabajo analizaron a partir del examen de 100 coprolitos, específicamente en este trabajo, sumado a otros trabajos previos en los cuales también se han analizado una cantidad interesante de muestras y se pudo realizar un estudio de la presencia de enterobiasis en esta población de estudio. Por otro lado, los trabajos paleoparasitológicos también son fuente de información de parásitos como indicadores de hábitos alimentarios en la antigüedad. Otro punto que puede ser estudiado es el estudio de la dieta. El falso parasitismo, por ejemplo, o pseudoparasitismo, ocurre cuando un parásito aparece en un hospedador que no es el que naturalmente utiliza para llevar adelante su ciclo de vida. Es decir, que de forma accidental lo podemos encontrar en una muestra. En el caso de los carnívoros o algunos omnívoros, el pseudoparasitismo es un hallazgo común, ya que las presas, por ejemplo, no sé, pequeños mamíferos, algún reptil o alguna ave, pueden estar infectados por sus propios parásitos, los cuales se encuentran accidentalmente en las fecas que analizamos. En el caso de las poblaciones cazadoras-recolectoras que vivieron en el pasado, es frecuente el hallazgo de pseudoparásitos, demostrando una diversidad dietaria. En el caso de este estudio que les estoy mostrando, se encontraron huevos de oxiuros de la familia Pharyngodonidae en coprolitos humanos de alrededor de unos 2000 años de antigüedad. Se conoce que este parásito ocurre comúnmente en varios lagartos y especies de anfibios del continente americano.
Además de la presencia de estos huevos de Pharingodonide, de estos oxiuros, también se observó la presencia de escamas dentro de los restos macroscópicos de los coprolitos, lo que proporciona evidencia del consumo de reptiles. Entre las escamas y los huevos de oxiuros se quedó evidenciado el consumo de reptiles. Este hábito alimentario persiste hasta los tiempos modernos en regiones remotas del noreste de Brasil. Otro de los estudios que se realizan, otra fuente de información que han suministrado este tipo de estudios, es el estudio de parásitos como indicadores de condiciones ambientales y de migraciones. Un interesante estudio en relación a las migraciones humanas y al poblamiento de América fue realizado a partir de hallazgos parasitológicos en diversos sitios arqueológicos, tanto del norte como de Sudamérica. Algunos parásitos, tanto en humanos como en otros organismos, son específicos, es decir, son propios de una determinada especie. Trichuris trichiura y los ancilostómidos, Necator americanus y Ancylostoma duodenale, son gusanos intestinales que infectan a los humanos. Probablemente estos parásitos fueron heredados de sus ancestros africanos y acompañaron al hombre desde sus orígenes. Estas especies son específicas para humanos y especies emparentadas filogenéticamente, y no se encuentran en otros animales en condiciones naturales. Actualmente estos parásitos se encuentran principalmente en regiones tropicales o subtropicales. Los gusanos de adultos, por ejemplo, de Trichuris trichiura, viven en el intestino grueso y los huevos se eliminan con las heces y se desarrollan en el suelo durante 2 semanas hasta que se vuelven infectivos. Los ancilostomas, por otro lado, los ancilostomas adultos, viven en el intestino delgado y los huevos también se eliminan al exterior a través de las heces. En este caso, en el suelo, las larvas eclosionan de los huevos y mudan 3 veces hasta que se vuelven infectivas en unos 2 semanas más o menos. Ambos parásitos necesitan determinadas condiciones ambientales para poder completar su ciclo de vida. Entonces, debido a estos requerimientos biológicos para mantener su ciclo de vida y para ser transmitidas de un hospedador a otro, se necesitan condiciones ambientales adecuadas para permanecer donde quiera que se encuentren, que hayan migrado los humanos. Una de las teorías del poblamiento de América por el hombre indica que sucedió hace unos 13.000 años, más o menos, a través del estrecho de Bering, es decir, desde Siberia, el estrecho que une Siberia con Alaska. Estudios recientes sugieren edades más antiguas, de hasta 30.000 años, para los primeros pobladores de América. En esas latitudes, las condiciones climáticas existentes en aquel momento eran muy frías, por lo que se piensa que Trichuris trichiura y los ancylostómidos no podrían haber sobrevivido a estas condiciones ambientales y los humanos habrían perdido estos parásitos en el camino. Pero, sin embargo, estas especies fueron encontradas en coprolitos humanos en sitios arqueológicos de más de 7.000 años de antigüedad, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Esto es lo que llevó a proponer rutas de poblamiento de América alternativas al cruce por el estrecho de Bering, proponiendo la ruta transoceánica o una ruta costera como alternativas, de forma tal que haya sido posible el ingreso de estas especies al continente americano en las edades en las cuales se ha encontrado la presencia de momias. También se ha visto la presencia de potenciales enfermedades en hospedadores silvestres, en estudios hechos en coprolitos. La enfermedad parasitaria o parasitosis no suele ser resultado de la relación parasitaria. Solo puede ser el resultado ante ciertas condiciones o cambios en alguno de los componentes del sistema. Los parásitos pueden estar presentes en su hospedador, incluso durante toda la vida del hospedador, sin causar síntomas. Pero su presencia nos puede indicar que existe una potencial exposición a la enfermedad. En este estudio se realizó en el bosque andino patagónico, al sur de Sudamérica, en donde habitan 2 especies de cérvidos endémicos, el pudú y el huemul, ambos catalogados como especies casi amenazadas o amenazadas respectivamente. Una de las posibles causas de la disminución en la cantidad de individuos en la actualidad se cree que es la susceptibilidad a las enfermedades introducidas por el ganado. A lo largo del Holoceno se han encontrado numerosos registros arqueológicos de ambas especies. En este estudio se muestran los primeros resultados paleoparasitológicos
obtenidos de coprolitos que fueron atribuidos a ciervos del sitio arqueológico Cueva Parquediana, en Neuquén. Se analizaron coprolitos datados entre los 700 a 2800 años aproximadamente, y se encontró que la mayor parte de ellos fue positivo para parásitos. Los restos parasitarios indican la presencia de potenciales enfermedades parasitarias, tales como puede ser la trematodiosis, metastrongilosis, tricuriosis, gastroenteritis, producidas por estrongílidos. También se vio la presencia de dioctofima y algunos coccidios, que pueden haber causado enfermedades en ciervos que habitaron la Patagonia antes de la llegada del ganado europeo. Además, muchas de estas especies encontradas son zoonóticas, pudiendo también haber afectado a las poblaciones de aquel entonces. Otra de las cosas que se pudo estudiar es la relación, a partir de ensayos paleoparasitológicos, es la relación parásito-hospedador a lo largo del tiempo, a través del tiempo. En este caso, se analizaron coprolitos de la Gideon vizcacha, o la vizcacha serrana, que es un cadiomorfo que se distribuye en las zonas áridas del sur de Sudamérica. En los últimos años se han realizado diversos estudios en Patagonia, estudiando restos de micromamíferos, los cuales han demostrado que en los últimos años han sufrido poca variación en su composición. Sin embargo, en estudios con muestras más recientes se observaron cambios en la composición relacionada más que nada con la actividad antrópica, ¿no? En este estudio paleoparasitológico se examinaron muestras de vizcacha en una secuencia de los últimos 1200 años, en donde había muestras modernas, recientes y antiguas. Lo que se pudo ver fue nematodes, la presencia de, en este caso son Heteroxylema vizcachae, el Mintoxis ephilatus, Trichuris y un anoplocefalia. Los análisis estadísticos mostraron una estabilidad en la relación parásito-hospedador en el periodo analizado, a pesar de los cambios ambientales que sucedieron en este periodo, indicando una estabilidad de la relación parásito-hospedador, a excepción del Mintoxis ephilatus, que no estuvo presente en todas las secuencias. Por otro lado, también se vieron relaciones parásito-hospedador a través del tiempo en camélidos. Por ejemplo, este ejemplo que les pongo de este estudio paleoparasitológico se realizó en camélidos de Patagonia y fueron fuente de información para el estudio de la relación parásito-hospedador en el pasado y de las posibles rutas de dispersión de estos parásitos. En este trabajo, por ejemplo, se examinaron muestras de coprolitos de camélidos de Patagonia de un periodo de los últimos 7000 años. Se encontraron huevos atribuidos a la manema chavesi o Nematodirus, Nematodirus spatiger, Dictyocaulus, Capilaridos, Estrongílidos y ositos de Himeria macusaniensis, que es una especie específica de los camélidos. Se observó que las relaciones parasitarias en camélidos no cambiaron significativamente en este periodo a pesar de los cambios ambientales. Sin embargo, algo interesante de este estudio fue el hallazgo de Nematodiros spatiger y Dictyocaulus en los niveles más recientes de la secuencia estudiada, y esto está en relación a la interacción de los camélidos con el ganado, lo que permitió un intercambio de parásitos. Por otro lado, también los estudios paleoparasitológicos, empleando coprolitos en el pasado, permitieron realizar replanteamientos paleobiogeográficos. La fasciolosis, en este caso, es una enfermedad zoonótica causada por fasciola hepática, la cual fue estudiada muchísimo en todo el mundo por su importancia a nivel veterinario, ya que causa numerosas pérdidas al año, y también por su importancia en cuanto a infecciones en humanos. Hasta hace poco se asumía que este digeneo ingresó a Sudamérica cuando llegaron los españoles a América, allá por el 1492 y en viajes posteriores, junto con el ganado europeo, y se pensaba que este parásito ingresó en esa oportunidad. Sin embargo, en un estudio realizado en ciervos de la Patagonia, de 2300 años de antigüedad, se observó la presencia de huevos compatibles con fasciola hepática.
Finalmente realizamos estudios moleculares que confirmaron la presencia de esta especie. Este fue el primer reporte de fasciola hepática en América previo a la arribada de los europeos. Por lo tanto, los resultados sugieren un replanteamiento paleobiogeográfico y sugiere la existencia de una ruta alternativa de ingreso a nuestro continente previo a la llegada de los europeos. Otros estudios realizados, hay diversos estudios realizados en cuevas de la Patagonia, este es un ejemplo que les estoy poniendo, en los cuales en este caso se estudiaron coprolitos de carnívoros presentes en una cueva, que estaban habitados por cazadores-recolectores, en los cuales apareció una gran diversidad de especies parasitarias, y muchos de los cuales son considerados zoonóticos, por lo que dan indicios de las paleozoonosis presentes en el pasado. Otra fuente de material, de estudios, son las paleomadrigueras, de las cuales se pueden obtener coprolitos del organismo que construye la paleomadriguera. Como mencioné previamente, existen especies parasitarias que son específicas para un determinado hospedador. En este caso, su presencia en una muestra de manera frecuente nos ayuda a determinar el generador de la muestra. En este caso, se trabajó con coprolitos de roedores extraídos de paleomadrigueras. La presencia de especies específicas de vizcacha permitió identificar a la vizcacha como el formador de estas paleomadrigueras. Finalmente, les quiero ejemplificar bien con este trabajo, uno de los últimos trabajos de nuestro grupo, en el cual se estudiaron coprolitos atribuidos a megamamíferos, coprolitos que se encontraban en un sitio de Patagonia, de la transición Pleistoceno-Holoceno. Se ha puesto mucha atención en la causa de la extinción de los megamamíferos alrededor del mundo, pero sin embargo, poca atención se puso en el estudio de las consecuencias ecológicas que pudo haber traído la extinción de estos megamamíferos. En las muestras analizadas se encontró huevos de Trichostrongylus, Nematodirus, al menos 3 especies diferentes de trongílidos, también se encontró Trichuris y un ascarídeo. Además se analizó la dieta también junto a partir de análisis microhistológicos. Este tipo de estudios lo que permite es conocer la fauna parasitaria de la fauna extinta y las potenciales enfermedades de la megafauna y la relación parásito-hospedador en el pasado. Este es el primer estudio realizado en este sitio y continuaremos con este tipo de estudios en fauna extinta que hay muy pocos realizados hasta el momento. Bueno, esta es una forma de que les quería ejemplificar cómo funciona la paleoparasitología, qué podemos lograr a partir de estos estudios, y bueno, en comentarles que nuestro grupo está formado por los licenciados Agustín Bellucci, Victoria Canal, y por la doctora Eleonor Tiestze, y hay numerosos colaboradores que participan de nuestros trabajos, porque como les mencioné, sin interdisciplinariedad, sin colaboración, la paleoparasitología no podría existir hoy en día. Y también mencionar a la doctora Norma Sardela, que si bien hoy por hoy ya no trabaja más, está jubilada, hasta hace muy poco también fue una gran colaboradora y formadora de esta disciplina. Así que bueno, nada más, les dejo el contacto y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ornella, por tu charla, por demás interesante. Hay una serie acá de felicitaciones. No sé cómo salir de acá. Nosotros te estamos viendo a vos igual, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Ya saliste. Ahí, salí, y ahora ¿dónde tengo que ir? Ahí. Ahí está. Sí. Bueno, como te decía, hay una serie de comentarios, todos agradeciendo y felicitando por la presentación, y algunas preguntas que te voy a ir leyendo, así las vamos discutiendo y contestando. La primera es de Matías, y dice que siendo una disciplina relativamente nueva, ¿cómo es la respuesta de las revistas parasitológicas tradicionales a la publicación de estos temas?
La verdad que la respuesta es muy buena. Siempre, en general, lo reciben con bien. Lo que pasa que, bueno, como esta es una disciplina interdisciplinaria, bueno, no, en general también se publican estos trabajos en revistas arqueológicas, paleontológicas, paleoambientales, pero se ha publicado en revistas parasitológicas tradicionales y ha sido bien recibido. Bien. Bueno, Sergio te pregunta, ¿cómo comienza un parasitólogo a trabajar en este campo? Si tiene que conocer las actividades arqueológicas que se realizan. No es necesario porque en realidad a las excavaciones arqueológicas las realizan los arqueólogos. Por supuesto que siempre estamos invitados a participar porque los arqueólogos están, por suerte, cada vez están más abiertos a esta disciplina porque le aporta mucha información a ellos también. Así que hay mucha colaboración por parte de ellos, pero propiamente la formación para la excavación de un sitio arqueológico la tienen los arqueólogos. Nosotros sí podemos colaborar, pero no hace falta que uno se forme en esa disciplina. Nunca intenté ir a buscar muestras a un museo, ni directamente trabajé con muestras de museos. Las muestras con las que hemos trabajado fueron directamente gestionadas con arqueólogos y en general son ellos los que hoy por hoy nos vienen a buscar a nosotros ofreciendo muestras. Quizás hace un tiempo, varios años atrás, era difícil la obtención de muestras. Hoy por hoy estamos agradecidos a que hay una gran disponibilidad y por suerte, si decimos que no, es porque falta más mano de obra y no damos abasto, pero no porque sea difícil la obtención de muestras. Pero bueno, estoy hablando de muestras directamente ofrecidas por arqueólogos y yo nunca gestiono muestras en museos. Por lo que han hecho investigadores de otros países, no sé en Argentina, sé que, bueno, con algunas momias es un poco... en otros temas me parece que no es tan factible poder trabajar, pero sé que, por ejemplo, en Chile, en lo que es en el norte de Chile, que hay mucha disponibilidad, el acceso yo tuve la oportunidad de estar hace un par de años en el museo donde están las momias de Chile, de Chinchorro, las más antiguas, en Arica, y en un congreso donde había mucha gente trabajando en momias, y por lo menos ahí se me da, si bien yo no intenté conseguir, que es muy abierto el campo de la arqueología. Creo que en Argentina me parece, pero no lo sé, es un poco más complicado. Bien, qué bueno tener ofertas de muestras. Sí, por suerte, sí. Bueno, sigue habiendo muchas felicitaciones y agradecimientos. Acá Ludmila López Arias dice que tal vez ya lo dijiste, y se le pasó, ¿cómo se realiza la datación de los coprolitos? Eso también lo realizan los arqueólogos. En sus excavaciones, yo formación arqueológica no tengo, pero sé que, bueno, es un arduo trabajo que realizan los arqueólogos, están meses trabajándose en el sitio, excavando. Lo que hacen son secuencias, excavan un perfil y, bueno, a medida que o hacen perfiles artificiales o perfiles en donde ven un cambio de color, de algo, no sé bien qué es lo que miran, sedimentario, donde hay un cambio, bueno, hacen distintas niveles y de cada nivel van obteniendo material para poder datar. En general, las dataciones se realizan a partir de carbón, que puede estar presente en ese nivel, o a partir de hueso o a partir de coprolitos. Pero ese trabajo es realizado por el grupo arqueológico. Todo paleontológico. Muy bien. Bueno, Matías pregunta, ¿cuántos grupos hay trabajando en paleoparasitología en Argentina? En Argentina no hay muchos. Hay 2 grupos en Mar del Plata. Sé de un arqueólogo que está empezando, porque se contactó, estuve charlando en una oportunidad, que comenzó a trabajar en restos de esqueletos humanos en Córdoba. Creo que está haciendo su doctorado y no mucho más. No hay muchos en el mundo directamente. Hay un grupo muy importante que fue uno de los primeros en el Fiocruz, en Río de Janeiro. Hay otro en la Universidad de Nebraska, del grupo de Reinhardt,
en Francia, y después esos grupos que específicamente trabajan en paleoparasitología. Y después sí hay investigadores que realizan trabajos, pero bueno, no muchos tampoco. Bien. Bueno, acá Bruno comenta que le sorprendió el trabajo de Fasciola y que si podrías ampliar un poquito sobre ese trabajo, esos resultados. Sí. Sí, Fasciola en realidad sorprendió varios porque, bueno, siempre en toda introducción teórica se dice que Fasciola entró a Argentina por la llegada del ganado europeo. Cuando aparecieron huevos de Fasciola en ciervos, bueno, para mí es Fasciola, no había mucha vuelta para darle. Fasciola con las medidas y la forma, no hay forma de decir que no es Fasciola. Capaz que con varios de ustedes, porque yo suelo comunicarme, buscar al especialista de cada especie y me contacto y busco, así que probablemente capaz que a varios de ustedes me haya contactado en alguna oportunidad. Y bueno, me contacté con los especialistas de Fasciola en Argentina, todos me confirmaban que sí, huevo de Fasciola. Me contacto con otro grupo de España, que son los que trabajan muchísimo en este grupo, y que son los que propusieron que ha venido Fasciola por el ganado europeo, y me dicen, no, imposible que sea Fasciola. Bueno, para no darle mucha vuelta, me contacté con un chico, con un investigador que trabaja en ADN de Fasciola, y justamente él me dice, mira, yo hice mi tesis doctoral y propongo que Fasciola no vino con el ganado europeo, y propongo, él hipotetizaba que Fasciola estaba acá desde antes. Así que le encantó la idea de hacer molecular de Fasciola, usando técnicas actuales de Fasciola. Pudo determinar molecularmente que era Fasciola hepática. Así que bueno, así fue como que se confirmó la presencia prehispánica. Y bueno, después seguimos trabajando en otros estudios y ya apareció en camélidos, también apareció en una egagrópila de 5.000 años de antigüedad. No es el único hallazgo, como para decir, bueno, capaz que hubo una equivocación, ha aparecido en otros trabajos. Bueno, acá te agradece, Bruno. Rosario pregunta, bueno, usted felicita por los resultados diversos según los hospedadores, y dice si tenéis idea cuál es el límite geográfico sur o norte de hallazgos de triquiuris, de especies de triquiuris, en relación a lo que comentaste respecto del paleoclima. Sí, lo que tengo presente que ha aparecido, triquiuris aparece frecuentemente en roedores, en camélidos, y ha aparecido hasta Chubut, no tengo presente todo ahora, pero hasta Chubut seguro que apareció. Y no sé si no más, más abajo también, pero apareció en varios tipos de muestras. Bien. Bueno, acá Bruno pide tu correo electrónico, creo que ya lo habías puesto al principio. Sí. Después, La última, si no, después... Trámite, Hotmail, fácil. Sí, Bruno, si no escribía a difusión de la APA que te lo pasamos. Bien, yo tengo una pregunta también, Ornella, porque sí, lo que más me sorprendió, me impresionó es lo de la megafauna, porque todas estas especies que encontraron también están extintas, seguramente, o la mayoría, junto con la megafauna que las hospedaba. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de estudio genético? Porque van a tener ahí... y sí, es la... genéticas de muchos grupos de parásitos. Sí, es lo que surge, ¿no? A partir de esto decir qué será, porque bueno, nosotros podemos llegar a nivel de género y, por ejemplo, apareció nematovirus, que existen otros herbívoros actuales, pero no sabemos la especie de ese nematovirus. Así que pasa que, bueno, no es mucho el material que aparece, pero quizás con futuros, con futuros estudios, bueno, se pueda llegar a hacer algo más en profundidad. Pero sí, la verdad que el estudio de fauna extinta es interesante por ese sentido, ¿no? A ver qué consecuencia ecológica pudo haber traído la extinción de este tipo de fauna. Sí, claro, pero aparte de esto, que es más o menos en línea con todo lo que ustedes hacen,
Sí. Me parece que son evidencias importantísimas para la filogenia de muchos grupos de parásitos, tener especies Sí. distintas en varios grupos. Va a haber muchos grupos de parasitólogos que estudian filogenia o sistemática, van a estar interesados en estos hallazgos de ustedes. Sí. Bueno, ahora no en Argentina, Distintos. pero se está empezando a usar mucho la metagenómica. Claro. No, se empezó a usar en un par de estudios metagenómica y bueno, hoy por hoy creo que sería imposible hacerlo acá, ¿no? Pero bueno, contactarse con esos grupos y ver qué se puede hacer por ese sentido, por ese camino, estaría bueno. Sí, seguramente, bueno. Para Bruno, ahí pusieron en el chat el mail de Ornella. Bueno, yo no tengo más preguntas por escrito en el chat. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta o comentario. No, yo felicitarla a Ornella por su trabajo, porque bueno, realmente está llevando adelante una disciplina que si bien encontrás colaboración en muchos profesionales de otras disciplinas, no debe ser fácil. Así que bienvenido sea que mantengas este entusiasmo. Sí, bueno, gracias, sí. No, y lo que quería agregarte por ahí, no muestras de tanta antigüedad, pero los chicos en el CEPAVE, por ejemplo, con Senartros han trabajado con material depositado de museo, sí. Sí, y han tenido muy buena predisposición de los curadores, como a facilitarles todo. Ya te digo, no es el mismo material que estás usando vos, pero de pronto seguramente hay cierta colaboración y cada vez debe ser mayor, porque también a los museos les interesa conocer más acerca de lo que tienen en sus muestras y depositado, así que... Sí, es una buena fuente de material, sí. Sí, claro. Sí. Bueno, muchas suerte. Gracias también. Gracias. Bueno, después te pasamos el chat, Ornella, donde hay montones de felicitaciones. Destaco acá una de Jorge Cárdenas, que llega desde Perú. Felicitaciones. Y bueno, Fabiana Drago pregunta si existe algún estudio similar al de Fasciola, pero con esquistosoma, que siempre se dijo que vino desde África con los esclavos. No hay de esquistosoma. Para Sudamérica no hay reportes de esquistosoma en el pasado, aún. No existe ningún registro, así que no sabemos, no podemos hipotetizar nada sobre eso, pero no ha aparecido, no hay registros. Hay registros en el norte, en Norteamérica sí, pero no en Sudamérica. Bien. Sobre esto que les comentaba, el primer registro de esquistosoma en momia, ¿no? Pero ese era igual era un egipcio. Pero no hay, en Sudamérica no hay reportes. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, les vamos a pedir a la audiencia que habiliten los micrófonos y le demos un fuerte aplauso a Ornella y el agradecimiento. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, interesantísimo. Te vamos a pasar el chat con todos los comentarios de toda la gente. Gracias, Ornella. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias por seguir sosteniendo este espacio que tanto nos gratifica. Así que gracias. Les comunicamos a todos que tenemos hasta el 25 de noviembre programadas charlas todos los miércoles, así que vamos a terminar el año con el ciclo completo de parasitología en la nube, así que los seguimos esperando a todos y agradeciendo mucho por acompañarnos. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Pregunta, ¿cuántos grupos hay trabajando en paleoparasitología en Argentina? En Argentina no hay muchos. Hay 2 grupos en Mar del Plata. Sé de un
arqueólogo que está empezando, porque se contactó, estuve charlando en una oportunidad, que comenzó a trabajar en restos de esqueletos humanos en Córdoba. Creo que está haciendo su doctorado y no mucho más. No hay muchos en el mundo directamente. Hay un grupo muy importante que fue uno de los primeros en el Fiocruz, en Río de Janeiro. Hay otro en la Universidad de Nebraska, del grupo de Reinhardt, en Francia, y después esos grupos que específicamente trabajan en paleoparasitología. Y después sí hay investigadores que realizan trabajos, pero bueno, no muchos tampoco. Bien. Bueno, acá Bruno comenta que le sorprendió el trabajo de Faciola y que si podrías ampliar un poquito sobre ese trabajo, esos resultados. Sí. Sí, Faciola en realidad sorprendió varios, porque bueno, siempre en toda introducción teórica se dice que Faciola entró a Argentina